La biomasa se puede definir como el conjunto de materia orgánica de origen vegetal, animal o resultado de la transformación natural o artificial de la misma, susceptible de aprovechamiento energético. En esta definición se engloba un gran número de productos con diversos orígenes y con características muy diferentes. Los residuos de actividades forestales y agrícolas, los de la industria agroforestal, de la madera, del papel, los cultivos energéticos y los residuos de origen animal o humano. Algunas de estas materias pueden considerarse en la actualidad residuos que no están siendo utilizados. Su aprovechamiento con fines energéticos podría mejorar la rentabilidad y productividad de estas explotaciones, por lo que el conocimiento de toda la cadena de valor es esencial para fomentar su aprovechamiento en usos térmicos o eléctricos. Centrémonos en la cadena de los biocombustibles sólidos. En las actividades forestales se produce una gran cantidad de biomasa residual. Las labores productivas de tala y corta, así como las de limpieza, mantenimiento y defensa de las masas vegetales, generan ramas, cortezas, troncos, hojas y otros residuos que, tratados adecuadamente, pueden ser utilizados con fines energéticos. Para hacer rentable su aprovechamiento, los residuos procedentes de estas labores se suelen concentrar en lugares de fácil acceso, donde con la maquinaria apropiada se procede a su astillado o empacado. De este modo, se reduce su volumen y se transforman en productos más homogéneos y manejables, lo que reduce significativamente los costes asociados a su almacenamiento, transporte y manipulación. Otras fuentes importantes de residuos de biomasa son las actividades industriales. Algunas industrias, como la del papel, la agroalimentaria o la de la madera, originan en sus procesos productivos una gran cantidad de residuos orgánicos y con muy buenas características como combustibles. Por sus características y potencial, cabe reseñar los procedentes de la primera transformación de la madera, los diferentes tratamientos mecánicos a los que se somete la madera durante su proceso de transformación generan una gran cantidad de cortezas, recortes, astillas, virutas y serrines, fácilmente manejables y con amplias posibilidades de uso posterior. Estos residuos suelen presentar un menor contenido en impurezas que los forestales, por lo que su uso energético es muy interesante. Para una valoración energética, tanto los residuos forestales como los industriales deben ser transportados a plantas de transformación donde se secan, de manera natural o artificial, para reducir el alto grado de humedad y adecuarlos a las necesidades de los procesos de valoración posteriores, ya sea mediante astillado, molturado, peletización u otros procesos. Como resultado, se obtendrán biocombustibles sólidos con diversos formatos: leñas, astillas, pellets. Una vez obtenido el combustible, puede utilizarse siguiendo distintos procesos. El más común es la combustión de la biomasa para producción de energía, que también presenta ciertas particularidades dependiendo del ámbito en el que se realice, residencial, industrial o en generación de energía en centrales térmicas. La gran diferencia radica en el uso final de la energía producida, ya que el sistema variará si se trata de aplicaciones térmicas para generar calor y agua caliente sanitaria o eléctricas. En el caso de aplicaciones térmicas para la edificación, los sistemas de aprovechamiento utilizados serán muy diferentes en función de su uso. A pequeña escala, la biomasa se puede utilizar como combustible para estufas, sistemas de calentamiento de aire utilizados para recintos o habitaciones. El desarrollo tecnológico ha introducido en el mercado estufas de biomasa totalmente automatizadas, de uso sencillo, fácil instalación y alto rendimiento, que pueden llegar a funcionar como estufa y como caldera. Cuando lo que se pretende es calentar una vivienda unifamiliar o un edificio de viviendas, se pueden utilizar calderas que utilicen como combustible biomasa. En el mercado existen equipos con una alta tecnología, en un amplio abanico de potencias, con los que se pueden cubrir tanto las necesidades de calefacción como de agua caliente sanitaria.
Se trata de calderas que presentan un alto grado de automatización, con encendidos manuales o automáticos que pueden consumir diferentes tipos de combustibles, alimentar automáticamente el combustible a la caldera, disponer de regulador de potencia y de controlador electrónico que permita trabajar en diferentes ciclos de funcionamiento y presentar un sistema de limpieza automática de quemadores e intercambiadores. Una instalación de este tipo se compone básicamente de un silo de almacenamiento de la biomasa, que puede ser cargado de forma manual o automática, un sistema de alimentación, habitualmente mediante tornillos sin fin, cintas transportadoras, cangilones o sistemas neumáticos que transporta el combustible a las calderas, un cuerpo de caldera, en cuyo interior se encuentra el hogar de combustión, y los intercambiadores, donde se calienta el fluido destinado a la calefacción, o agua caliente sanitaria. Un sistema de gestión y control que permite establecer diferentes ciclos de funcionamiento, y una chimenea por la que se escapan los gases de combustión. Gracias al amplio rango de potencias existentes, estas calderas también se pueden utilizar para cubrir las necesidades energéticas de grandes edificios como hospitales, bloques de oficinas, geriátricos o bibliotecas. Los componentes de este tipo de instalaciones son los mismos que en el caso de las viviendas, pero a una mayor escala. En estos casos, el silo de almacenamiento suele tener una alimentación automática, bien mediante un sistema neumático o bien mediante descarga a granel. Además, las calderas son más robustas, admitiendo combustibles de menor calidad y disponen de sistemas de limpieza de humos más exigentes. Finalmente, un último uso de la biomasa para cubrir las necesidades térmicas en la edificación es como combustible en centrales térmicas de redes de calefacción centralizada. En estos sistemas se calienta el agua que es impulsada mediante bombas a través de una tubería aislada, denominada habitualmente anillo de distribución, a las viviendas de un barrio o distrito, donde gracias a intercambiadores de placas se transmite el calor necesario para las necesidades de calefacción o agua caliente sanitaria del usuario. Una vez cedido el calor, el agua, con una menor temperatura, vuelve a la central térmica a través de la tubería que cierra el anillo, cerrando el circuito y dispuesta a iniciar de nuevo el proceso. Este sistema centralizado logra una mayor eficiencia que los individuales, siendo más seguro y fácil de mantener, aportando energía térmica al usuario sin que éste tenga que manejar el combustible. En este caso, el silo de almacenamiento de la biomasa puede ser un silo o un parque de almacenamiento continuo, y las calderas, de grandes dimensiones, suelen estar provistas de sistemas automáticos de extracción de cenizas y de limpieza de humos. En el caso de aplicaciones térmicas para la industria, la biomasa puede ser utilizada como combustible en aquellas actividades, como la de la primera transformación de la madera, en las que se genera biomasa residual y se requiere calor en sus procesos productivos. Las calderas utilizadas en este caso se caracterizan por una mayor robustez y mayor potencia. La carga de combustible puede realizarse de manera automática o a granel, mediante pala cargadora. Estas calderas suelen disponer de cámaras de precalentamiento, desde donde se alimenta el combustible al hogar de la caldera. Con el calor de la combustión se calienta el vapor o el aceite térmico que se utilizará para cubrir las necesidades energéticas de proceso. Estos sistemas requieren de una cantidad de biomasa mayor, debido a que deben calentar a más altas temperaturas y pueden funcionar con biocombustibles, como la corteza, con un mayor grado de humedad y con menor calidad que los utilizados en edificación. En ocasiones, la producción de calor industrial se acompaña con generación de electricidad en los denominados sistemas de cogeneración. En el caso de aplicaciones eléctricas, se pueden distinguir dos alternativas: centrales eléctricas que consumen exclusivamente biomasa y centrales de cocombustión o de consumo combinado de biomasa con otro combustible fósil, generalmente carbón.
Las centrales de consumo exclusivo de biomasa, debido al bajo poder calorífico de los biocombustibles, su alto porcentaje de humedad y su gran contenido en volátiles, precisa de calderas con volúmenes de hogar mayores a los habitualmente utilizados con combustibles convencionales. En el caso de centrales de cocombustión, se pueden distinguir varios sistemas. Por un lado, aquellos que realizan la mezcla de la biomasa con el combustible convencional antes de la alimentación a la caldera. Por otro, los que alimentan a la caldera los dos combustibles sin mezclar. En este segundo caso, existirá una línea de alimentación exclusiva para la biomasa, con sus cintas transportadoras, molinos y silos. Existen también sistemas que previamente gasifican la biomasa y queman dicho gas en la caldera junto con el combustible convencional. En este caso, se requiere de la instalación de una planta específica de gasificación de la biomasa. Debido a sus particulares características, grandes calderas y versátiles sistemas de alimentación, las centrales térmicas de carbón asturianas, como las de Aboño y La Pereda, presentan unas condiciones adecuadas para el desarrollo de sistemas de cocombustión en sus instalaciones. Todas estas alternativas de uso de la biomasa reflejan la gran potencialidad que presenta el recurso. El uso de biomasa en la producción de energía lleva asociadas una serie de ventajas intrínsecas, como son la disminución de la contaminación al presentar un ciclo neutro de CO2 y menores emisiones de componentes sulfurados, la reducción de la dependencia energética externa al ser un recurso autóctono y la sustitución de combustibles fósiles agotables, contaminantes y caros. Es una fuente de energía que favorece el desarrollo rural, al mejorar la rentabilidad de actividades como la forestal o la agroindustrial, directamente relacionadas con este entorno. Representa una herramienta en la lucha contra la propagación de incendios, al gestionar la limpieza de residuos de cortas, podas y limpiezas de bosques y campos. También mejora la seguridad al disminuir el riesgo de vertidos o explosiones y posibilita el tratamiento adecuado de los residuos generados en actividades, en ocasiones desaprovechados. Por todo ello, el aprovechamiento de la biomasa se presenta como una posición energéticamente sostenible que todos debemos considerar como alternativa de futuro.